C. Las conclusiones del concilio. La obra del concilio constituyó no solo el fundamento de la restauración católica, sino también de los principios en que descansó la labor de la Iglesia católica hasta tiempos recientes. En el plano doctrinal, el concilio precisó la doctrina católica frente a la interpretación protestante. Se reafirma la validez de los 7 sacramentos, confirmando la presencia real de Cristo en la Eucaristía y el bautismo de los niños. Contra la tesis luterana del sacerdocio universal de los fieles, se acentúa la separación entre clero y laicado, y se defiende la institución divina del sacerdocio. Contra la tesis del libre examen de los reformados, se define que solamente la Iglesia jerárquica puede interpretar la Biblia y declara oficial la versión latina de la Biblia conocida con el nombre de Vulgata. A la tesis de la justificación por la fe, contrapone el principio de que la salvación se obtiene por medio de la fe y de las obras. El concilio recomienda también el culto de los santos y de la Virgen. En el ámbito disciplinar, se tomaron importantes medidas para resolver los problemas que de tiempo atrás habían creado un profundo malestar en el pueblo cristiano. Se afirma la obligación del celibato eclesiástico y se impone la residencia a todos los titulares de beneficios con cargas pastorales, obispos, párrocos, prohibiéndose la acumulación de beneficios. A los obispos se les manda efectuar visitas regulares a las parroquias de sus diócesis, visitas pastorales, para controlar el comportamiento de los fieles y de los eclesiásticos. Para combatir la ignorancia del clero se dispuso la creación de seminarios, a fin de seleccionar y formar a los futuros sacerdotes. En el concilio se acordaron otras innovaciones de gran utilidad. Una de las más importantes fue la elaboración del catecismo. Una disposición conciliar ordenaba a los curas enseñar a los fieles la doctrina cristiana en lengua vulgar. A tal efecto, el concilio encargó a una comisión presidida por el arzobispo de Milán, Carlos Borromeo, redactar un catecismo romano que fue publicado en 1566. Este manual para uso de los sacerdotes, que contenía de manera simplificada la doctrina del concilio, tuvo gran importancia al divulgar los principios de la ortodoxia tridentina entre los eclesiásticos y los fieles. El concilio no consiguió restablecer la unidad de la cristiandad, pero este fracaso aparente no disminuye en nada la importancia histórica del tridentino. Muestra la fuerte capacidad de recuperación de la Iglesia católica, acentúa la unidad dogmática y disciplinar y abre una época nueva en la historia de la Iglesia, y en cierto modo fija los rasgos principales que van a modelar a la Iglesia hasta época reciente. D. Actitudes represivas y actitudes reformadoras. La sistematización doctrinal y la codificación de la disciplina estuvo acompañada de una paralela acción represiva, que expresó más directamente el espíritu duro y luchador de la Contrarreforma. Un espíritu que se entrecruza con las actitudes reformistas. Para comprender la intersección de estos dos impulsos, basta considerar que el Papa Paulo III, que convocó el Concilio de Trento, fue el que dio nuevo vigor al Tribunal de la Inquisición en su lucha contra la herejía, al traspasar el cuidado por la pureza de la fe, aquende e allende de los Alpes, a una comisión de cardenales, la Congregación del Santo Oficio, cuyos poderes se extendían hasta imponer la pena de muerte a herejes contumaces.
Esta política represiva se acentúa durante el pontificado de Paulo IV, entre 1555 y 1559, que interrumpe el Concilio de Trento. Convencido de la inutilidad de esta asamblea y hostil a cualquier innovación que no proceda del papado, el pontífice intenta restaurar el poder de la Iglesia a través de una lucha encarnizada contra la herejía y una serie de medidas de carácter disciplinar. Mientras los tribunales de la Inquisición actuaban con renovada intensidad, las sospechas del Papa se centraron incluso sobre aquellos cardenales que en Trento habían manifestado entusiasmo reformador y fueron acusados de simpatías heréticas. Morone fue encarcelado y Pole se vio obligado a emigrar. Paulo IV reorganizó también la censura sobre las publicaciones y fijó los criterios para la compilación del índice de libros prohibidos, un catálogo que contenía todos los títulos de los libros que los católicos no debían leer. Las actitudes represivas, sin embargo, solo muestran un lado de la Iglesia Católica del XVI. La voluntad de realizar una reforma del catolicismo a través de nuevas formas organizativas, de conseguir la moralización del clero y de intervenir de forma concreta en la sociedad, había surgido antes de Trento, con la fundación de toda una serie de órdenes religiosas y de instituciones de carácter asistencial. En 1524 se funda la Orden de los Teatinos, orientados a la reforma moral del clero y a la predicación. En 1528 la de los Capuchinos, orientados a la predicación popular y a la asistencia a las víctimas de la peste. En 1535 la Asociación de las Ursulinas para la instrucción de las jóvenes. Otras muchas surgieron en los años siguientes. Al igual que en el siglo XIII, la fundación de las órdenes mendicantes contribuyó a poner freno a las herejías, la proliferación contrarreformista de cofradías y nuevas órdenes religiosas expresa la voluntad de relanzar la presencia de la Iglesia en la sociedad, rechazando cualquier tentación heterodoxa. Al margen de su misión específica, los religiosos se volcaron en la actividad misionera dentro de la lacerada cristiandad europea, a través de la predicación, el ejemplo del compromiso social. La más importante de las nuevas instituciones fue la Compañía de Jesús, fundada en 1540 por Ignacio de Loyola. Un militar español que, herido durante el asedio de Pamplona, sufrió una crisis religiosa y decidió dedicarse al apostolado religioso. El nuevo instituto, que tuvo un rápido desarrollo, 5.000 miembros en 1581 y 16.000 en 1625, preveía una formación larga y meticulosa de sus candidatos. Reclutados a través de una selección rigurosa, los jesuitas eran hombres de iglesia que unían a su vasta cultura y capacidad una obediencia de tipo militar. La estructura interna era rigurosamente jerárquica y toda la autoridad se concentraba en las manos del general. Frente al rigor interno de la orden, los jesuitas eran muy flexibles en las relaciones con la realidad en que se movían. Teniendo como objetivo principal la reconquista de la cristiandad a los principios morales y doctrinales de la Iglesia romana, la compañía se las ingenió para penetrar lo más posible en la realidad política, social y cultural de Europa, evitando actitudes excesivamente rígidas en sus enfrentamientos con los herejes, los incrédulos o los indecisos. Tal actuación se desarrolló con éxito sobre todo en dos campos: la colaboración con los gobiernos y la promoción de las instituciones educativas. El prestigio intelectual y el rigor moral de la compañía provocó una gran demanda de profesores jesuitas
por parte de los príncipes y de las ciudades, hasta el punto que Ignacio de Loyola debió crear en Roma un colegio central, el Colegio Romano, para la instrucción de los novicios. Miembros de la orden conquistaron las universidades católicas, pero sobre todo fundaron escuelas de educación primaria y secundaria, que pronto fueron acaparadas por los jóvenes de las clases superiores. Como educadores, los jesuitas tuvieron también acceso a las cortes y en muchos casos se convirtieron en los confesores oficiales de los príncipes y soberanos. Los jesuitas también se preocuparon de extender su propia influencia en las capas más bajas de la sociedad, utilizando el sistema más eficaz para captar la atención del pueblo analfabeto, el culto a las imágenes y las procesiones. La Compañía de Jesús se retiró pronto del campo de las obras asistenciales, pero no abandonó su actividad misionera ultramarina. San Francisco Javier, uno de los primeros colaboradores de Ignacio de Loyola, obtiene notables éxitos en la India y Japón, y Matteo Ricci en China, lo que indica que las renovadas energías del mundo católico eran capaces de intentar conquistar incluso a los no creyentes de países lejanos.